Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde semana a semana tenemos las conversaciones necesarias con todos los que son arte y parte de la política. Como cada semana, quiero recordarles mi columna de opinión los días miércoles para la audiencia de Puerto Rico en mi blog. Asimismo, los días sábados, mi columna de opinión para la audiencia hispanohablante. Los días miércoles tenemos doble cita en la mañana en Radio Oasis, donde les traigo todas esas noticias que no están viendo en ninguna parte, y en la noche por CTV Barranquilla, donde varios académicos hacemos análisis del acontecer internacional en la política de una forma bien escogida, con altura y muy accesible para usted. Esta semana traigo un invitado que tenía muchísimas ganas de traerlo, pero no tenía excusa para que estuviera con nosotros. Él no lo sabe, pero yo, además de que lo admiro profesionalmente y para mí es un gran referente y lo ha sido siempre, a nivel personal, sus historias y su vida personal tienen un gran significado para mí. Su papá es uno de los muchos españoles que emigró a Venezuela buscando un poco de vida, de libertad y de calidad de vida. Una de las particularidades que tiene la izquierda es que se apropian de absolutamente todo para ellos controlar todas las narrativas. Y una de las cosas de las cuales se apropian es del amor patrio, para entonces ellos decir que las cosas como ellos las hacen sí es amor patrio. Y en uno de esos muchos momentos donde ellos buscan manipular y hacen que uno de alguna forma tome un poco de animadversión con su propio país por todo el caos que ellos crean, ese día creo yo que tuve la peor crisis que tuve en mi vida con las peleas que tiene uno con el país gracias a esas manipulaciones que hace la izquierda. Y hubo un día en particular que yo escuché de la boca de Pedro una de las hermosas historias de su papá, un hombre absolutamente enamorado de Venezuela, tan enamorado que hizo su familia allí. Y gracias a eso es que el invitado de esta semana es doblemente especial para mí a nivel personal, a nivel profesional y ahora con una razón más que sabrán al final del programa. Está conmigo esta semana Pedro Pedrosa, quien es consultor político. Quiero leerles un poco para quienes no lo conocen, la vasta hoja académica que tiene. Él es militar retirado de la Fuerza Armada venezolana, quien le tocó presenciar el proceso de desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas venezolanas de hace 7 años. Es consultor político y estratega de campañas electorales e inteligencia estratégica aplicada en ambientes de alta conflictividad. Especialista en política y relaciones internacionales. Maestría en relaciones internacionales, Derecho y Política Internacional, diplomado en Economía, es docente, conferencista político internacional. En el año 2015 fundó Polemos Politic Consulting, empresa de consultoría política con la que ha participado en campañas en México, Colombia, Panamá y Venezuela. Dirige Polemos Academy, una plataforma de educación a distancia dedicada a la profesionalización de la política y consolidar líderes. Es además autor del libro Así se exportó la revolución, el libro que vamos a recomendar esta semana para toda nuestra audiencia. Nominado al premio Napolitan Victory Awards, reconocimiento Compol 100 Class of 2018. Como uno de los profesionales de la política más influyentes de Hispanoamérica y del premio The Global Democracy Award 2019 como reconocimiento por su lucha por la democracia y libertad en el mundo. Se define a sí mismo como el producto de negarse a hacer lo que Venezuela le quiso imponer y enemigo número 1 de la corrección política, que indudablemente es su marca personal. Actualmente es editor de Periodista Hispano, que es la parte relacionada con América Latina de Periodista Digital, uno de los medios de más prestigio de toda Hispanoamérica. Bienvenido, Pedro, un gusto tenerte aquí. Hola Jennifer, gracias. De verdad me sorprende porque
nos seguíamos así por redes, pero no sabía. Yo creo que el cuento al que tú te refieres en particular es que cuando, cuando mi hermano, yo tengo un hermano menor que él emigró ya hace 13 años, yo acabo de cumplir 3 años aquí en España, pero cuando mi hermano iba a nacer, y ya es un manganzón, creo, yo le llevo, debe tener 42 años más o menos, mi mamá le propuso a mi papá regresarse a España. Estoy hablando de hace 42 años. Y mi papá le dijo, yo no quiero que mis hijos sean emigrantes como yo. Y después esa oportunidad se volvió a presentar, o esa idea se volvió a pasar por la cabeza de mi familia, ya cuando yo estaba en bachillerato, que mi padre enfermó. Siempre lo trataron de ácido úrico, de la gota de ácido úrico, y resulta que lo que se estaba desarrollando era una insuficiencia renal crónica. Y mi papá, a pesar de, o sea, mi papá siempre fue un obrero, lo que aquí en España llaman un currante, mi padre era electricista, y a pesar de todas las adversidades que se presentaban, porque eran tratamientos muy costosos, mi papá después estuvo 15 años haciéndose hemodiálisis, pero a pesar de eso, de que había, porque ya no es tan eficiente, pero que había un sistema de seguridad social bastante eficiente aquí en España para aquella época, mi padre no quiso regresar a España. Y, y yo por mucho tiempo me negué, o sea, yo decía, yo no voy a emigrar. Pero las cosas te cambian cuando ya no eres tú solo, o sea, cuando tú tienes que guardar la espada de idealista. Y entonces, yo lo digo esto de manera de broma, ¿no? Porque yo siempre le pedí a Dios que quería vivir rodeado de mujeres, y Él me concedió ese deseo. Lo que pasa es que nunca le aclaré que no debían ser familia mía, ¿no? Mi familia son mi mamá, mi esposa y mi hija. Entonces ya cuando tú cargas, y en particular por mi hija, que con el favor de Dios el año que viene se gradúa de la universidad, Amén. pero cuando ya tú tienes que cargar, y no lo digo en sentido peyorativo, porque de eso trata otro de los temas que tú tratas a menudo, y que incluso nos mandaste un artículo haciendo referencia a tu padre para Periodista Digital. O sea, yo digo que yo cargo con esa mochila de 3 mujeres, de las cuales soy responsable. Y no es una mochila que me pese, o sea, es simplemente una cuestión de yo soy, Responsabilidad. yo soy responsable por el bienestar, la protección y el desarrollo de mi mamá y de mi esposa, probablemente no, pero sí el desarrollo de mi hija, pero del bienestar y la protección. Aunque todos aquí compartimos cargas, pero el que tiene que dar la cara soy yo. Y no es una cuestión de machismo, es una cuestión antropológica, es una Así cuestión es. natural. Entonces, cuando yo me di cuenta de que ya estaban, o sea, casi todas las puertas estaban cerradas, además de que a mí me hicieron una llamada intimidatoria, la cual agradezco, algo así como que, ¿has pensado en irte de Venezuela? Y yo, tranquilo, que ya entendí el mensaje. Pues entonces me tocó irme, y llegó a España, y las primeras sensaciones que tengo en España son de, oye, qué bien se vive aquí. De verdad que en España se vive muy bien. De verdad que todavía, no tanto en Madrid capital, sino voy entrando en el tema político y explicando, ¿no? Madrid, lo que toda la gente conoce de Madrid, que va ahí a Puerta del Sol, a Cibeles, eso es como decir en Caracas el municipio Libertador. Pero luego está la Gran Caracas, ¿verdad? Entonces la Gran Caracas se extiende a Baruta, Chacao, Latillo, Guarenas, Guatire. Bueno, ese Gran Madrid es lo que se constituye como la Comunidad Autónoma de Madrid, pero no son Baruta, Chacao, Latillo, Guarenas, Guatire, son 170 municipios, ¿ok? Y entonces ya con esto les voy hablando de la división político-territorial de España. 170 municipios solo en la Comunidad Autónoma de Madrid, y les hacía señalar esto porque qué bien se vive, pues yo vivo en uno de esos municipios.
en las afueras de Madrid, que aún pertenecen a la Comunidad Autónoma de Madrid, y tú puedes cruzar por el Rayado viendo el teléfono, o sea, la gente se para. Cuando yo decía, se vive bien, era porque hay orden, hay limpieza, el autobús pasa por frente de mi casa y te deja en una estación de metro, y el metro funciona a diario, el transporte público funciona, pero, todo tiene un pero, el sistema español es un sistema diseñado para parasitar del Estado. Okay. Entonces, cuando les digo 171 municipios solo en Madrid, sí, pero es que precisamente a nivel nacional son 8.131 municipios, cada uno con un alcalde. El municipio que menos alcalde tiene, dependiendo del tamaño, tiene 7 concejales. Hay municipios que pueden llegar a tener 30 concejales. Después se forma la corporación municipal y entonces están los concejales. Ahí no hay como que una sobredimensión, o sea, no es que hay un secretario de vialidad y tal, y luego los concejales, sino que un concejal se convierte en secretario de seguridad, el otro en secretario de transporte, pero es un aparato burocrático muy grande. A eso súmale que esos municipios están insertos dentro de 52 provincias. Entonces yo siempre explico así como para comparar a Venezuela. En España y en Venezuela el municipio es el municipio. Después en Venezuela la unidad político-territorial superior es el Estado. Pero en España, entre el Estado, que sería la comunidad autónoma, y el municipio, hay otra forma de organización, que es una provincia. Entonces son 52 provincias. Y luego esas 52 provincias se agrupan en 17 comunidades autónomas. Las provincias no tienen un alcalde o un gobernador, pero tienen una diputación provincial, ¿ok? Que es un cargo burocrático que supuestamente es para coordinar los municipios dentro de la provincia. Y luego por encima están las presidencias de las comunidades autónomas. Y con el tema de las presidencias de las comunidades autónomas vamos adentrándonos en el problema. Porque durante el periodo que va del 39 al 75, que es la dictadura del general Francisco Franco Bahamonde, España estaba dividida en 52 provincias y tenía un aparato burocrático dirigido desde el Estado. ¿Qué pasa? Que cuando Franco muere en el 75 se inicia lo que llaman el proceso de la transición, que es algo así como el santo grial, o sea, y entonces en Venezuela tenemos la mitología de que los pactos de la Moncloa fueron inspirados en el pacto de Punto Fijo. Sí, por eso es que no sirvieron para nada. ¿Okay? Y no sirven para nada porque al final una política de Estado o la ejecución de una política de Estado se ve en el tiempo. Pero eso de verse en el tiempo es con lo que voy a tratar de cerrar esta exposición. Cuando muere Franco en el 75, asume la jefatura del Estado el rey Juan Carlos I, que ya fue criticado por un sector de la población española que era monárquico, pero decían que a quien le correspondía era a Juan, el papá de Juan Carlos, que fue descartado por Franco desde el primer momento. Juan Carlos asume la jefatura del Estado y nombra a un presidente de gobierno, que era ya una figura que existía. Y es bueno aclarar que existía con el franquismo. Franco era jefe de Estado y tenía un presidente de gobierno, que creo que el último presidente de gobierno de Franco se llamaba Arias Navarro, que es el señor que lo consigues en YouTube, el que dice españoles, Franco ha muerto. Ese era Arias Navarro. Antes había sido Carrero Blanco, que fue asesinado supuestamente por ETA en un coche bomba. Y digo supuestamente porque
cuando te pones a escarbar un poco, dices, vale, aquí tuvo sus manos metidas la CIA. Y la CIA tuvo sus manos metidas porque para la segunda mitad de la década de los 60, España desarrollaba un proyecto que se llamaba el Proyecto Islero, que era el desarrollo de una bomba atómica española, desarrollada por españoles con tecnología española, pero eso hubiese puesto a España en una posición muy privilegiada geopolíticamente. Total que Estados Unidos no quería eso y Estados Unidos interviene en la conducción de esa transición. El primer presidente electo democráticamente en España es Adolfo Suárez, cuyo nombre es el nombre hoy del aeropuerto de Barajas. Y posteriormente, entonces él es electo con la Constitución aprobada en la transición en el 78. ¿Ok? 78, aprobación de la actual Constitución española. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque con la muerte de Franco regresan a España todo el izquierdaje, desde el más soft, desde el más edulcorado con esplenda, hasta el más mugroso. Y cuando hablo del más mugroso, hablo de un personaje, y de verdad que no me importa lo que vayan a pensar algunos de estos, hablo de un personaje como Santiago Carrillo. Santiago Carrillo había sido, fue de hecho el ejecutor intelectual de uno de los genocidios más grandes de la historia, que se llama la masacre de Paracuellos de Jarama. Santiago Carrillo era el jefe de seguridad interna del gobierno de la Segunda República Española, ordena el traslado de los presos de lo que se llamaba aquí en Madrid la cárcel Modelo, supuestamente a Valencia, y en el trayecto deciden desviarse a una localidad madrileña que me queda al otro lado de donde yo vivo, que se llama Paracuellos de Jarama. Ahí se asesinaron con tiros en la nuca aproximadamente a 10.000 personas. Unos dicen que 5.000, otros dicen que 10.000. La iglesia reconoce Paracuellos de Jarama como el lugar del planeta Tierra donde hay más mártires en menor espacio. ¿Por qué? Porque básicamente los mataban por ser monárquicos, por ser católicos. La Segunda República Española era atea, estaba en 1936, estaba en plena ebullición el comunismo internacional, y entonces había que acabar con incendiaban iglesias por todos lados. Bueno, Santiago Carrillo regresó a España con la muerte de Franco y participó en la redacción de la Constitución. Y todo esto es importante, ¿por qué? Porque en esa Constitución se le dan una serie de concesiones a la izquierda. Repito, desde la más soft, representada por el Partido Socialista Obrero Español, encabezado no era Felipe González, después a Felipe González lo eligen presidente del PSOE en una cuestión que se hace en Francia, que se llamó el Congreso de Suresnes, donde ellos renuncian al marxismo, al PSOE, y entonces se meten, dicen ellos, por el camino de la socialdemocracia. Pero en esa Constitución quedan reflejadas las aspiraciones de la izquierda. Y entonces, siendo España un reino, pero termina siendo en la práctica una federación, un Estado federal. ¿Por qué? Porque España tiene 17 comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene una legislación. O sea, es que el sistema federal es, bueno, todos estamos aquí, pero yo hago las cosas como a mí me den la gana, y entonces todo lo que es el tema de identificación, relaciones internacionales, seguridad y defensa, se lo dejo o me lo sigue suministrando el Estado central, lo que ocurre en Estados Unidos. Los españoles dicen que no, que es un sistema autonómico, pero, a ver, como decimos en Venezuela, es el mismo negro con diferente cachimbo. Es el sistema federal estadounidense aplicado. Eso le dio alas, le dio mucha fortaleza a los grupos separatistas. Hay ciertas comunidades autónomas españolas que tienen la aspiración de ser países independientes. La más emblemática, la más conocida,
hoy es Cataluña. Pero tal vez de esas aspiraciones la más antigua es la de País Vasco. No es lo mismo el País Vasco que Cataluña. No hablan la misma lengua. En País Vasco se habla el euskera y en Cataluña se habla el catalán. Y después, mucho más reciente, también los gallegos, Galicia también, hay un partido que se llama Bloque Nacionalista Gallego que pretenden que Galicia se separe de lo que es la capa cortical, o sea, lo que es el territorio de la nación española. Entonces, con este sistema de autonomías nacen no solo los partidos que todos conocemos en Venezuela, PP, PSOE, Vox, Podemos, sino que nacen partidos como el de Manuel Rosales en el Zulia cuando empezó, que se lanzó a la gobernación del Zulia con una cuestión que se llamaba un nuevo tiempo. Básicamente eran todos adecos, pero con otro color, entonces por eso yo le llamo un nuevo adeco. Entonces, nacen partidos como Convergencia Catalana, después Junts per Cat, que significa Juntos por Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña, que ellos insisten en llamarse Esquerra. Yo me perdonan, yo sé que habrá muy dignos catalanes, pero a mí no hay nada que se me parezca más a un ser humano ladrando que un individuo hablando catalán. Y del euskera ni te hablo, porque es peor que el alemán, ¿ok? En País Vasco, tradicionalmente, el partido separatista había sido el Partido Nacionalista Vasco, pero a partir del 2004, no recuerdo ahorita la fecha, no sé si es 2004 o 2010, donde formalmente ETA, organización separatista, terrorista de origen vasco, abandona las armas, ellos tuvieron su brazo político siempre. Primero fue Herri Batasuna, que era el nombre del partido, y después EH Bildu, ¿okay? Que es el partido que actualmente... Ahí vemos ese gráfico. El primero que está ahí es el Partido Nacionalista Vasco. Okay. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido antiguo en Cataluña, incluso ellos tuvieron un presidente de la Generalitat es la presidencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que pasa es que aquí se le llama así, que para mí es una derrota del lenguaje, o sea, los españoles no pueden hablar en los términos que le impone el separatismo. Sin embargo, ellos no hablan de separatistas, ellos hablan de independentistas, lo cual es una absoluta derrota del lenguaje. Vox, PP y PSOE, que hay que aclarar que el PP no es un partido de la transición. El PP no es un partido de la transición. El PP nace ya hacia finales de los 80. En 1990 nace el PP. Porque inicialmente lo que era la derecha, o lo que trató de ser la derecha española, fue el partido de Adolfo Suárez, que se llamaba, ya te voy a decir, UCD, Unión de Centro Democrático, UCD. UCD se va deteriorando en el tiempo, sobre todo a partir del año 82, porque Adolfo Suárez gana en el 78, pero en el 82 a Adolfo Suárez lo hacen dimitir. Okay. Y en el 82 gana Felipe González, que es el primer presidente socialista de España. El tema de socialismo en España es más complejo que verlo con las siglas del PSOE. Si uno se pone a evaluar el gobierno, la dictadura de Franco, pero Franco tenía muchísimas políticas que pueden ser consideradas de izquierda. La sanidad pública española es una creación de Franco. El sistema de pensiones es una creación de Franco. O por lo menos quien lo pone a caminar es Franco. España durante la dictadura de Franco tuvo cualquier cantidad de empresas estatales. Que ojo, que competían con otras empresas privadas que se fueron instalando en España a lo largo del tiempo. De hecho, el franquismo tiene 3 periodos. El primero, que es la autarquía,
donde España, por una cuestión más que nada geopolítica, España no participó en la Segunda Guerra Mundial, España se definió como neutral. Y una vez terminada la Guerra Civil Española, Franco se reúne con Hitler, con Mussolini y, mira, yo no me voy a meter en esto. Sin embargo, se mandaron 2 brigadas de voluntarios que habían sido combatientes en la Guerra Civil Española y ahí fueron tanto nacionales, que era el bando franquista, como republicanos, que eran soldados ya profesionales y decidieron ir a enfrentar al comunismo, a la Unión Soviética en el frente alemán. Hay historias heroicas de las Brigadas Azules, le llaman, pero no fue que España participó, dice yo formo parte del eje. Entonces está, ¿por qué les he hecho este cuento? Porque está el periodo franquista de la autarquía, donde España, por haberse relacionado de una otra forma con el eje, al terminar la Segunda Guerra Mundial, queda totalmente aislada. O sea, perdió Hitler, ganaron los aliados no me quieren ver, y sin embargo, durante ese periodo, España empieza a crecer económicamente. Después viene la época, lo que llaman desarrollista, que es a partir del, probablemente, no lo pongamos en el 52, pongámoslo más bien a partir de la década de los 60. Luego viene los últimos 5 años que le llaman el tardofranquismo. Y para el 75 España era, oigan bien, la 9ª potencia industrial del planeta. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que eso lo desmonta Felipe González. Felipe González desindustrializa España. Y tuvo tiempo para hacerlo porque no le dieron 1 ni 2, le dieron 4 legislaturas. Felipe González gobernó 16 años. Felipe González gobierna desde el 82 hasta el 96, cuando, después del desmoronamiento de UCD, Unión de Centro Democrático, Manuel Fraga Iribarre, que había sido ministro de Franco y que fue fundador de UCD, recoge los trastos, los pertrechos que van quedando de la derecha española y funda el Partido Popular. Y ese Partido Popular llega al poder en el 96 de la mano de José María Aznar. En ese periodo hay un resurgimiento de España. Mire, puede estarme escuchando el señor Alonso Guerra o Felipe González o la madre que los parió o el izquierdista más recalcitrante, que si es intelectualmente honesto, lo cual es ya muy difícil en cualquier izquierdista, podrá decir que España tiene un resurgimiento tanto económico como en el ámbito internacional durante los 8 años de José María Aznar. José María Aznar decide no presentarse de nuevo a las urnas en el año 2003, que tocaban elecciones generales, y manda a Mariano Rajoy. Y se sospechaba que Rajoy iba a darle continuidad a la política de Aznar. Pero ocurre una cuestión 2 días antes de esas elecciones, el 11 de marzo de 2003, ocurre el atentado terrorista de la estación de Atocha en Madrid. Eso hace que en cuestión de 48 horas el resultado electoral cambie radicalmente y llega el primer gran destructor de España. Bueno, el PSOE lleva 100 y pico años, salvo los 40 años que estuvieron de vacaciones durante Franco, pero prácticamente el PSOE quiere destruir España desde que Pablo Iglesias, que se llama, no es familia del otro Pablo Iglesias, pero el fundador del PSOE se llama Pablo Iglesias. Gana José Luis Rodríguez Zapatero. Y José Luis Rodríguez Zapatero introduce todo el veneno que estamos viendo hoy de todos los temas de cultura posmoderna, feminismo, aborto, todo eso lo introduce. De ahí en adelante el PP se desdibuja, vuelve a tener una legislatura y media con Mariano Rajoy, quien había perdido anteriormente con Zapatero, pero ya el PP es otra cosa. El PP ya, si uno agarra cualquier programa electoral del PP con las siglas tapadas, o sea, podrías decir que es cualquier partido socialdemócrata de cualquier parte del planeta. El PP de derecha
le queda la marca y la fama de que son mejores gestores económicos, de que abren un poco más la economía, lo cual también es una mentira, porque España tiene supremamente arraigado el tema del estado de bienestar. Aquí, 1 de cada 2 euros que recauda el Estado español van destinados a pagar no la salud, no, las pensiones, el sistema de pensiones. Hay 11 millones de pensionados en España, lo cual es un saco de votos, o sea, es una clientela electoral constante. Pero les echaba el cuento de las autonomías y de los partidos nacionalistas. Entonces les hablé de Esquerra, de Junts per Cat, de Convergencia, más recientemente en Galicia el BNG, que significa Bloque Nacionalista Gallego, y me había quedado que en País Vasco el primero era el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y más recientemente lo que es el brazo político de ETA, lo que siempre fue el brazo político de ETA, Herri Batasuna, que hoy en día se llama EH Bildu. ¿Qué pasa? Que estos tíos participan en las elecciones nacionales, en su circunscripción. Son unas elecciones nacionales, pero se eligen un número de diputados por cada comunidad autónoma. Aquí el sistema electoral no es nada representativo. Repito, no es representativo, pero de nadie. ¿Por qué? Porque aquí usted no vota, usted vota al partido, usted no vota a un candidato. ¿Ok? Usted vota en Madrid y supuestamente Madrid mete, creo que son 55 diputados, no recuerdo, es un número X. Entonces cada partido le da una lista con los 55 nombres. De esos 55 nombres, con suerte tú conoces al 1, al 2, al 3 y al 4 de la lista, que son los que tienen más actividad parlamentaria probablemente. Pero de ahí para abajo tú te pones a buscar los nombres y capaz que ni tienen perfil en LinkedIn. Muy probablemente si tú a cualquiera de esos nombres que están en la lista los arrojas a competir en una elección nominal, así que con su nombre y apellido contra otro con su nombre y apellido, si le votan 5 personas, la mujer se va a enterar de que tiene una moza, una querida. Cuando saque cuenta va a decir, votó tu mamá, voté yo, votó tu hija, votó mi hermano que es tu cuñado, y ese quinto voto de quién es, le va a decir, porque nadie los conoce. ¿Ok? Entonces, el sistema no es representativo, es una oligarquía de partidos, y esto fue muy claramente definido por un filósofo español muy antifranquista, pero muy antidemocracia española contemporánea, que se llama Antonio García Trevijano. En realidad, el sistema electoral español no es representativo. Meten 360, 372 diputados ahí en el Congreso de los Diputados. Bastaba con que tú fueses a votar y entonces, ¿cuáles partidos entraron? ¿Cuántos escaños sacó cada partido? Este sacó 130, aquel sacó 100. Bueno, con que manden un diputado representando a cada partido es suficiente y que su voto valga lo que valen los 130, los 100, los 20 escaños que hayan sacado. Porque esa es otra. El partido vota en bloque. Los diputados no tienen autonomía ninguna para disentir. Y el que lo hace, o le aplican una sanción dentro del partido por votar distinto a como votó el partido, o lo expulsan del partido por una cosa que le llaman transfugismo acá, por tránsfuga, o lo apedrean civilmente, que es básicamente lo que hacen todos los canales de televisión de alcance nacional en España. Son básicamente tarimas de ejecución pública. Sí. A donde alguien que cae en desgracia con la corrección política, lo suben ahí y lo apedrean durante una semana, le llaman machista, le llaman fascista, le llaman esto que yo... Vale. ¿En qué situación está España ahorita? Para ir, siempre tengo así como que despegue, vuelo y ya desplegando los flats. Qué bueno que esos partidos nacionalistas entran en el Congreso, nacionalistas, sediciosos, separatistas, entran en el Congreso de los Diputados. Y aquí el sistema es de democracia parlamentaria. ¿Cómo es eso? Lo cual es ya una deficiencia a los mecanismos de check and balance. O sea, a eso de que
poder ejecutivo, legislativo y judicial, falso. Eso ya no funciona en España. De hecho, en la democracia española nunca ha funcionado. ¿Por qué? Porque una vez son electos los diputados, hubo una época en que o ganaba el PP o ganaba el PSOE. Vale, y entonces había una mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta forma gobierno, es decir, de esos mismos diputados sale el que va a ser el presidente de gobierno, que es jefe de gobierno, no jefe de Estado, porque la jefatura del Estado recae en el monarca, en el rey de España, don Felipe VI actualmente, pero forma gobierno y su función es presidir el Consejo de Ministros que él mismo elige. Y él lo elige de esa bancada. Cuando se diluye el bipartidismo en España, que era básicamente la principal fuerza, PP y PSOE, y entraban uno que otro partidito nacionalista, el PNV, tal, pero eso se diluye con la llegada de Podemos, se agudiza con la llegada de Vox, entonces hay que apelar a los gobiernos de coalición, es decir, ¿cuál fue el gobierno de coalición pasado? Hundida Jamás Podremos, que es el inventado por Pablo Iglesias, hoy al frente está una secuaz de Pablo Iglesias o un monigote de Pablo Iglesias que se llama Ione Belarra. Unidas Podemos y PSOE les dio para armar mayoría. Pero ahorita no hay cómo formar esa mayoría que conforme el gobierno, el poder ejecutivo. ¿Por qué digo que es mentira? Porque desde el momento que este ejecutivo sale de un pacto del legislativo, pues el legislativo no controla. ¿Sí me explico? O sea, y aquí el proceso de formulación de leyes es al revés. Aquí el legislativo no legisla. O sea, aquí no hay una comisión que arme una ley y la presente en la Cámara. Aquí quien arma las leyes es el Ejecutivo y la manda al Parlamento para que la evalúen y la revisen. Lo cual es una utopía porque si este Ejecutivo que salió de esta mayoría parlamentaria le dice, apruébenme esta ley, pues esa mayoría parlamentaria agarra y le pone un poco de rímel y una pinturita de labios a la ley, le hace unos retoques cosméticos y aprueban lo que el Ejecutivo les manda. Entonces, ¿qué pasa ahorita? El PSOE no alcanza la mayoría. El PP sumado con Vox no alcanza la mayoría, porque la mayoría tiene que ser de 178 diputados para tener la mitad más uno de la Cámara. Ay, ¿qué pasó aquí? Exactamente. Ya. Yo pensé que habíamos sido de alguna de esas situaciones habituales en Venezuela. Ahí le estoy presentando para los que ven en televisión digital, los que escuchan en podcast o radio, cómo quedó el Congreso luego de las elecciones, los bloques dependiendo del partido, lo que está explicando Pedro justamente ahorita, y que es un entuerto súper complejo, por eso te he dejado hablar, porque el que está afuera no entiende lo que está pasando y así se nos hace un poco más fácil. Entonces déjalo ahí para echarte el cuento. El Partido Popular tiene 136 escaños, que son esas pelotitas azules que ustedes ven ahí. No le quedó más que asociarse con Vox. ¿Por qué? Porque la derecha española es Vox y el PP les he dicho que es un partido más bien socialdemócrata y entonces les da cosita, les da como miedo y complejo juntarse con Vox, pero no le quedó más. Sin embargo, ahí 136 más 33 completan 169. Después, por ahí abajo debe haber un partido, no está, pero debe estar ahí entre esos que dice otro. Ahí hay un partido que se llama Coalición Canalla, Coalición Canarias, que está aquí entre estos otros, porque ahí entre esos otros está Coalición Canarias, Unión del Pueblo Navarro, UPN, que es un partido también, pero no de carácter independentista de Navarra, del País Vasco. Entonces ahí suman otros 2 escaños. Serían 171. Y a Feijóo le faltan entonces de 171 a 178, le faltan 7 escaños para completar la mayoría absoluta necesaria para poder formar gobierno. No los tiene. No los tiene porque el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, no le va a votar. Entonces, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, que tiene 122,
se junta con Sumar, que es un partido inventado precisamente con fines electorales, dirigido por la comunista Yolanda Díaz, que nació en el Partido Comunista, ha dado tumbos por todos los partidos de izquierda de España, llegó a ser ministra de la mano de Unidas Podemos y ya le sacó las garras a Pablo Iglesias y lo despachó tanto a él como a su mujer, a la señora Irene Montero. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué piensa hacer Pedro Sánchez? Sus 122 más los 31 de Sumar, suman 153, más los 7 de Esquerra Republicana de Cataluña, suma, ¿dónde me había quedado? 160, más los 7 de Junts, son 177, más los 6 de Bildu, tiene, y el Partido Nacionalista Vasco, que también le votaría y consolidaría la mayoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que España queda en manos de quienes quieren irse de España. O sea, un disparate. O sea, esto tú lo cuentas o sea, de verdad. ¿Por qué? Porque los españoles están enfermos de democracia. Ellos creen, aquí hubo una época, del 75 al 90 más o menos, que la consigna era, hagamos lo que nos dé la gana, que el mundo se... Ya no está el dictador. Entonces, la ruta del bacalao, los porros, drogarse, es una cuestión que más que... O sea, los españoles no han sabido aprovechar la libertad. De hecho, tú puedes afirmar que los españoles eran, en términos objetivos, mucho más libres durante la dictadura de Franco. Mucho más libres. ¿Por qué? Bueno, y aquí chillarán las feministas que dirán que las mujeres estaban oprimidas, lo cual es discutible, pero aquí en España, durante ese periodo y durante los primeros años de la democracia, un padre de familia con un trabajo, mantenía una familia. Y no es que la mantenía que era que llegaban a final de mes, no, es que la mantenía y podían irse de vacaciones en Navidades y en verano. Y podían comprar un coche. Y ahora hay un tema demográfico muy serio en España, le llaman invierno demográfico. Básicamente es que aquí desde hace 11 años están matando a un promedio de 100.000 niños en el vientre de la madre todos los años a través de abortos. Pero antiguamente lo usual era que las familias españolas fuesen familias numerosas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ese papá, con un solo trabajo, escolarizaba a 4 o 5 hijos, veraneaban, tenían coche, una hipoteca se pagaba en 7 años, hoy las hipotecas están en 30 años y el Euribor, que es la tasa de referencia hipotecaria, lo han subido 3 veces en lo que va de año. Entonces, cuando tú te pones a ver estas cosas, tú dices, ¿para dónde va España? Los españoles que se creen muy europeos, ellos dicen, no, es que no les dicen, mire, les están echando a perder el país. No, es que a nosotros no nos va a pasar. Es que Europa no lo va a permitir. Es que Europa no le interesa a España. España, de su rol, del rol que debió haber ejercido de ser el líder y la cabeza del mundo hispano, prefirió ser el mendigo de Europa. Y entonces tú no escuchas aquí a ningún político hablando de cuántos puntos vamos a incrementar el PIB, cuántos millones de paletas de cerdo ibérico vamos a producir para exportarle a cualquier parte del planeta. Por hablarte, aquí el tema de la agricultura es vital y tienen un campo, Dios loco, porque aquí se produce prácticamente de todo lo que tú quieras comer. Pero no están hablando de eso. Están hablando de cómo vamos a invertir las ayudas europeas. Y esta es la otra parte del problema, que al final España
termina siendo un monigote de los grandes intereses transnacionales ejecutados políticamente en Europa a través de la señora Ursula von der Bruggen, von der Leyen, que nadie la eligió, pero Europa en definitiva es el parque temático, es el Disneylandia de la agenda woke. Ojo, solo superado por Canadá, ¿ok? Pero aquí se está implementando, así como Justino Trudeau lo hace allá en Canadá, aquí lo imponen a través de la Unión Europea. Y no hay quien se pare y diga, no, mire, ya va. O sea, todos estos relatos que son absolutamente ciertos y comprobables, lo que van es a que España no es un país soberano. Los partidos políticos, sean PSOE o PP, están agarrados por las pelotas de Europa, los tiene agarrados. Y lo que van a hacer es seguir implementando la agenda. Con esto pierde el campo español, con esto España pierde soberanía, tienen una amenaza aquí apenas creo que son 20 millas que separan Andalucía de Marruecos. Aquí están entrando un promedio de 6-7 mil inmigrantes ilegales diarios. Y en todo este mare magnum de cosas que está ocurriendo, te consigues con que la conformación de gobierno en España queda en manos de partidos que lo que desean es romper un pedazo de España para montar una republiqueta. Y así estamos. Porque al final el rey es, como dice la Constitución, el símbolo de la unidad de España. Con lo cual, de concretarse el plan de Pedro Sánchez de formar gobierno con los separatistas, no solo se estarían cargando la Constitución del 78, sino que muy probablemente el siguiente objetivo sea la monarquía. Y yo, que soy muy republicano en los Estados Unidos, pero en España soy muy monárquico, porque tiene que seguir existiendo la monarquía. Incluso si me preguntas a mí y tuviese una oportunidad de modificar la Constitución española, yo le daría más poder al rey para poder tener la última palabra en una situación como esta. De decir, vale, el que yo propuse para la investidura, porque el rey tiene una entrevista con todos los partidos políticos después de las elecciones y propone ¿a quién? Propone al que ganó las elecciones para la investidura. Como el que yo propuse no puede ser investido, pues ordeno la repetición de elecciones para evitar una crisis institucional mayor. Pero en este punto yo no estoy muy seguro de que Su Majestad Don Felipe VI tenga ni la capacidad ni las ganas de hacer una maniobra de este tipo. No sé si he sido lo suficientemente claro y explícito para describir todo el panorama. Súper, súper explícito. Esto fue una clase magistral, así que yo espero que mi audiencia sepa valorar y bueno, la gente que me conoce sabe que yo no traigo a cualquiera a mis espacios y justamente por eso te quería traer, porque el que está fuera de la política no conoce el entuerto que es la política interna española, pero los que sí manejamos esto, pues tenemos el conocimiento que es un arroz con mango, es un panorama bien complejo. Entonces, teniendo como prerrogativa unas políticas profundamente socialistas, una democracia relativamente nueva, unos medios de comunicación que satanizan a todo lo que no se plegue a lo que ellos quieren imponer, porque esa es la realidad, donde estuvieron mañana, tarde y noche, y si hubiera un poco más de día, eso también lo usaban para decir que partidos como Vox eran de ultraderecha. Tenemos asimismo una profunda intervención del Estado y con esta complejidad de burocracia para el manejo del territorio, tenemos este panorama que viene a presentar ahora España. España presenta una peculiaridad que quizá otros países no tienen, que son estas alianzas post-elección, que es lo que en España denominaron el Frankenstein político. Gobierno de coalición. Exacto. Se hace coalición, ¿qué pasa? Se une A con B o C con D o A con F y porque es lo que nos conviene políticamente hablando. Y mucha gente no está familiarizada con eso.
¿cómo, cómo le pudiéramos explicar a la gente, Pedro, este tema de las alianzas? Porque a mí me costó un poco entender, porque yo no soy de hacer alianzas, y mucho menos con gente con la que yo no soy afín políticamente. ¿Cómo se da esto de las alianzas políticas y cómo funciona, si es que funciona políticamente hablando? Porque El, eso es lo que va a venir ahora para España. el tema de las alianzas políticas, lo que pasa es que en España, como en otras partes del planeta, la cúpula política está divorciada de toda la realidad existente. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que a nosotros occidentales, y por cierto, quiero recomendar leer a Hans Hermann Hoppe, Democracia, el Dios que fracasó. Lo argumenta muy bien. Porque todos asociamos la acción política como la búsqueda de la preservación de la democracia, y es mentira. Es mentira. La acción política va orientada a la obtención del poder, ¿para qué? Para preservar la eutaxia del Estado, para preservar la unión, el funcionamiento de estructura, territorio y personas y habitantes. ¿Ok? Si la acción política no va orientada en eso, pues entonces, si preservas la democracia, pues bueno, pues a mí me pueden decir que la democracia es maravillosa, pero si la democracia se reduce a ir a votar y no elegir, como es el caso de Venezuela, también podemos decirles que la democracia fue la que nos trajo a Chávez. La democracia nos trajo a Chávez. Porque había que perdonarlo, porque Caldera se le metió eso en la cabeza, porque no lo inhabilitaron políticamente y entonces después le votaron. Déjame aclararte el tema de los medios de comunicación, porque es muy parecido a Venezuela. Los españoles no se dan cuenta. ¿En Venezuela había libertad de expresión durante la Cuarta República? No, no la había. Tanto no lo había que la mayoría de nosotros nos criamos con cuatro canales de televisión. 2 privados y 2 públicos. El canal 5 que nadie lo veía porque nosotros somos una cuerda de incultos, yo también, y entonces era el canal cultural y no lo veíamos. El canal 8, que era la agencia de propaganda del gobierno, el canal 2, RCTV, y el canal 4, Venevisión, que eran satélites de propaganda del gobierno. Así es. Porque Cisneros y el otro, ¿cómo era que se llamaba? El de primer plano y Granier, se cuadraban con el que estaba. Tanto es así que la cantidad de dinero que tuvo que poner, no recuerdo ahorita el nombre del propietario de Televen, fue brutal para que le dejaran salir al aire, porque Venevisión y Radio Caracas no lo permitían. Y el mejor ejemplo de que Venevisión y Radio Caracas no permitían eso es que Promar TV del Estado Lara nunca le dejaron ser canal nacional, teniendo la capacidad para hacerlo y que aspiró serlo. Entonces, había un duopolio comunicacional con sus satélites en estaciones de radio y en diarios como el Nacional y el Universal. Pero Quienes había, le hicieron lobby a Hugo Chávez y por ahora supuesto, están arrepentidos porque están todos cerrados, porque eso fue lo que ellos por procuraron. supuesto, pero acordémonos de Sergio Novelli haciendo un programa que se llamó ¿Qué es de la vida de el gordito de la camiseta rosada, de la franela rosada, que fue el gordito que salió durante el golpe de noviembre del 92, que salió en BTV cuando Jesse Chacón tomó las instalaciones de BTV. Recordémonos de Por estas calles, que fue así como el corolario de toda una narrativa creada. Bueno, ese duopolio comunicacional que tenía Venezuela está instalado en España a mayor escala. Ok, ¿Cómo con funciona? razón. Aquí hay 2 grandes productoras de contenido, Mediaset y A3 Media. ¿Ok? Mediaset maneja 2 canales privados de alcance nacional, que son, ya te digo, Mediaset es el canal 4 y canal 5, la 4 y Telecinco. Y Telecinco. A3 Media maneja La Sexta, que es un canal ultra progre, y Antena 3, que dice ser un canal de derecha. Pero ¿qué pasa?
¿Quién alimenta a Tres Media y Mediaset? Bueno, los anunciantes. Sí, los anunciantes. ¿Y quién más? La publicidad institucional que pone el Estado español, que viene en forma de campañas de proyectos de la Unión Europea, campañas de la DGT, que es la Dirección General de Tránsito acá, que es el homólogo en Venezuela del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, campañas de prevención pero son campañas pagadas por el Ejecutivo, que riega con 150 millones de euros por lo menos al año a cada una de estas productoras. Luego, cada comunidad autónoma tiene un canal autonómico. Entonces ahí ya sí es más repartido la cosa, pero en Cataluña, TV3 es el órgano de propaganda del separatismo catalán. Y si tú llegas a un programa de esos hablando el español, la moderadora te dice, habla en catalán, y tú le dirás, anda que te den, como dicen aquí, porque yo no sé hablar esa vaina. Claro. Pero la programación de TV3, de la televisión catalana, es en catalán. Y te están todo el día diciendo que España roba a Cataluña, que es falso, Cataluña siempre ha sido una región privilegiada por el gobierno central español, al extremo de que los españoles creo que fue durante el siglo XIX, pagaban más caro su ropa porque el rey le impuso aranceles a textiles de otras partes de Europa, incluso a los que venían de los propios territorios hispanos, para que prosperara la industria textil catalana, que salía ropa más mala y más cara. Entonces, Cataluña siempre ha sido privilegiada por el gobierno central español, incluso por Franco. Franco construyó el Camp Nou, que hoy el Fútbol Club Barcelona es como que es uno de los arietes propagandísticos del separatismo catalán. Bueno, su Camp Nou fue construido por Franco. Entonces, todo es un disparate. España es como que si tú tienes tu familia, no sé cuántos hermanos son, pero ustedes son, suponte, 4 hermanos. Y tu papá les da una mesada a cada uno de ustedes. Y uno de tus hermanos guarda la mesada para comprar una pistola y luego ir a atentar contra tu papá. Eso es España. Y esos hermanos que guardan la mesada para cometer tropelías son el BNG gallego, el EH Bildu vasco y los separatistas catalanes. Atentan contra quien les da de comer. ¿Que cómo son los gobiernos de coalición? Bueno, reitero, el gobierno en España se conforma a partir de una mayoría parlamentaria. Como en el panorama irrumpieron partidos nacionales, esto no se veía tanto con los partidos separatistas propiamente, con PNV y con ERC, porque cuando la hegemonía nacional estaba en manos de PP y PSOE, pues por lo general se llegaban a las mayorías absolutas, y que tuvo en algún momento, por lo menos José María Aznar, para su segunda legislatura, que fue a partir del año 2000, pidió los votos de lo que se llamaba en aquel entonces Convergencia, que era un partido separatista catalán, que lo lideraba un señor llamado Jordi Pujol, uno de los corruptos más grandes de la historia de España, que no sé si fueron 30 millones o 30.000 millones de euros los que se robó. Pero, claro, ahí Aznar lleva pecado original, sin duda, eso nunca debió haber ocurrido. Pero en la época que llamamos del bipartidismo, donde las grandes mayorías se las disputaban entre PP y PSOE, los votos de los partidos nacionalistas eran residuales. Hoy no, porque han entrado otros grandes partidos a nivel nacional. Entonces, por un tema de dispersión del voto, ni PP ni PSOE alcanzan mayorías absolutas, por lo que tienen que completar la cuota necesaria de escaños para poder formar gobierno. ¿Por qué? La meta es 178. Ahorita no estoy seguro si es 178 o 172. Pero tú cuando vas a la sesión de investidura y dices, yo me presento al cargo de presidente de gobierno, votos a favor, tienes que tener 170 y algo. Ninguno llega a esa mayoría y por eso buscan arañar en... Ahora,
¿Por qué te decía que están absolutamente divorciados? Porque si tú vas a apoyar la investidura, teniendo apenas 7 votos, tus exigencias son supremamente elevadas. Y entonces tú quieres quitarle al gobierno, mira, ¿sabes qué? Mira, yo soy la proyección de un moco pegado a la pared. Soy insignificante. Pero sin mis 5, 6, 7 votos, tú no vas a ser presidente. Así que yo desde mi insignificancia te voy a ordeñar todo lo que te pueda sacar para que tú seas presidente. Y en eso estamos. Entonces, el prófugo este de la justicia, Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat en Cataluña, que convocó el referendo ilegal y que declaró por 6 segundos la independencia de Cataluña, es el jefe de Junts, que es uno de los partidos que tiene 7 escaños en el Congreso. Y entonces, ¿qué le está exigiendo a Pedro Sánchez? Yo te voto la investidura si tú me garantizas por escrito, 1, amnistía. ¿Amnistía para quién? Para que todos los que organizaron el golpe de Estado de Cataluña en 2017, que son como 4.000, entre políticos, activistas de calle, que tienen una broma que se llama CDR, Comité de Defensa de la República Catalana. Cualquier parecido con círculos bolivarianos no es mera coincidencia. Entonces son activistas, son políticos, son policías de la Policía Autonómica Catalana que se llama los Mossos d'Esquadra, que apoyaron el golpe de Estado. Alrededor son de 3.000, 4.000 personas que están detenidas por eso. Amnistía para todos. Y 2, que me dejes por escrito que habrá un referendo de autodeterminación en Cataluña. ¿Para qué? Para que se separen de una vez de España. Esas son las exigencias que tienen. Son insignificantes, pero como nadie tiene mayoría, necesitan esos voticos para poder formar gobierno, que sería lo mejor, una repetición electoral, pero es algo, no es descartable todavía, pero yo creo que Pedro Sánchez se va a salir con la suya. Ese es el temor que muchos tenemos y que ha sido dentro de la diferencia de criterios, ahí creo que es donde todos convergemos, que él se va a terminar saliendo con la suya y bueno, los hechos indican que en efecto va a ser así. Pedro, ya nos quedan minutos nada más, pero me gustaría saber cómo ves tú el futuro político de España, así como esta evolución que nos has contado, que te agradezco muchísimo, además este recuento impecable que has hecho. ¿Tú crees que la política va a seguir evolucionando o que por el contrario va a haber una involución a propósito de la incursión de lo que es la Agenda 2030 y todo lo que ha dañado a España al punto que se ha convertido en un referente en el mundo hispanohablante de todo lo que es el progresismo? Mira, yo creo que tenemos que terminar de reaccionar. O sea, una de las cosas en lo que ha sido muy astuta la izquierda es que la izquierda desde sus orígenes, desde el Capital de Marx, es de carácter transnacional. Por eso montaron la primera, la segunda internacional, por eso los socialistas están agrupados en la internacional socialista, por eso lo más inmundo del socialismo está agrupado en el Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla, como le quieras llamar. Pero yo te digo esto con esperanza y con frustración. ¿Por qué? Porque quien está metido en esto de ser astrónomo y no astronauta de la política, me refiero a que mi vocación es de análisis, de escribir, yo no tengo planteado, a pesar de que aquí se me abren algunas posibilidades, pero yo no tengo planteado aspirar a ser diputado, ni europarlamentario, ni nada de eso. O sea, yo no quiero ser político, yo me quedo donde estoy. Pero quienes estamos en esto tenemos que entender que los procesos históricos no duran una vida. O sea, yo probablemente me tocó vivir el inicio de un proceso histórico y para cuando ese proceso histórico culmine ya yo habré muerto. Entonces, por eso te digo que te lo digo con esperanza y con frustración, porque al final yo creo que el progresismo va a fracasar. ¿Por qué? Porque por una razón, porque es antihumano.
porque es antinatural. Todo lo que ellos han hecho en su vida es antinatural. O sea, lo primero que se les ocurrió fue desafiar las leyes del mercado y fracasaron. Entonces ahora están desafiando las leyes de la biología. Y yo estoy esperando que se atrevan a desafiar la ley de gravitación universal. Que ese día yo los voy a acompañar aquí a la cima de la Torre de Cristal, aquí en el Paseo de la Castellana, a verlos cómo se lanzan al precipicio. Cuando ellos se autoperciban que son capaces de volar, que es antinatural, venga, ala, vamos, yo te Tocando las acompaño. palmas. Yo voy contigo, ¿ok? No toco las palmas, me llevo un cajón para tocarte mientras te lanzas. Entonces yo lo que creo es que ellos van a fracasar. ¿Cuándo? No sé. Porque por otro lado, la cultura occidental, que es otra, yo estoy tratando de darle forma a esa idea, pero siempre me cuesta explicarlo. O sea, nosotros nos criamos dentro de un sistema y escuchamos a Scorpions cantando Wind of Change y cayó el muro de Berlín y nos creímos el cuento de Fukuyama del fin de la historia y del hombre nuevo y todo lo demás. El hombre occidental hoy, unos más, otros menos, pero en realidad estamos bastante amanerados. Queremos ser diplomáticos para todo. Y nos hemos olvidado de que cuando ya no hay salidas ni políticas ni diplomáticas, está la fuerza. Y Venezuela es un ejemplo muy claro de eso. Y un buen amigo, que es un tipo bueno, que se llama José Vicente Carrasquero, inventó aquella frase que fue muy famoso en una época, fue la estratega de la campaña de Manuel Rosales en 2006, salían a Los Ciudadanos todas las tardes, profesor de Ciencias Políticas de la Simón Bolívar. Y entonces tenía aquella infame frase de que a la dictadura la vamos a vencer con más democracia. ¡No, pendejo! Había que usar la fuerza. Los momentos en los que la tiranía venezolana fue más débil fue cuando marchamos hasta Miraflores. Para que luego viniera el urbanita amanerado, político occidental, políticamente correcto, a decirnos, ha muerto Chávez, vamos a respetar el dolor del pueblo chavista. Frase de Julio Borges. O toquemos la cacerola, frase de Enrique Capriles. O debemos construir una nueva mayoría, frase de Leopoldo López, que cuando tuvo la nueva mayoría no supo qué carajo hacer con ella. Había que rebelarse. Entonces, ahí es donde está mi frustración, porque yo doy por hecho que no veré la culminación, no veré en vida la culminación de este proceso histórico. Lo que no sé es si en ese periodo de tiempo, y no sé si me quede un día, 2 años o 50 años de vida más, que no creo que llegue a los 50, yo cumplo 50 el mes que viene, pero yo no sé si ese estilo urbanita domesticado va a terminar de imponerse sobre el hombre, y hablo del hombre tomando en cuenta hombres y mujeres, o el hombre y mujer occidental, y va a terminar de domesticarlo, o si va a haber lo que sería natural, que es una reacción a todas estas imposiciones. Entonces, de igual forma, ¿qué va a pasar con la política española? Bueno, yo no sé si van a reaccionar. Con las formas propias de ese amaneramiento posmoderno del siglo XXI, España hoy está en una situación muy similar a la que estaba entre el año 31 y el 36, cuando la Segunda República Española quiso imponer a sangre y fuego su revolución marxista. Estos no están llevando sacerdotes a Paracuellos a asesinarlos, pero los asesinan en los platos de televisión, los asesinan civilmente. Entonces, el tema no es que las cosas hayan cambiado, han cambiado los métodos, pero la pretensión de imposición es la misma. Y aquí yo voy a meter una cuñita, ya con esto termino, porque también tengo que ir a... Pero primero la cuñita que ya tú la hiciste de mi libro, Así se exportó la revolución. Segundo, yo sugiero la lectura de Carl Schmitt, de Teología Política, o de Norberto Bobbio, de cualquiera de sus 3 libros, Estado, Política y Sociedad, Historia de las Formas de Gobierno, Historia de las Formas de Gobierno,
Sí, historia de las formas de gobierno. Donde, y esto yo lo resaltaba y lo decía cada rato, el par de oportunidades que me tocó estar con Jaime Bailey, porque en Venezuela no hay, sáquense de la boca esa palabra, dictadura. No hay una dictadura. Ojalá en Venezuela hubiese una dictadura. En Venezuela hay una tiranía. ¿Ok? Porque la tiranía secuestra el alma de los pueblos. Lo hace de muy distintas formas. Por lo menos hoy en Venezuela la gente le vamos a marchar y dice, mire, ¿sabes cómo es la cosa? Yo, ¿sabes qué? A mí me caen unos centavitos de un trabajo freelance que estoy haciendo afuera. Yo quiero trabajar, yo necesito vivir. Ya me tuvieron 20 años jodidos y no lograron nada. No me sigan jodiendo. Entonces, claro, secuestraron el alma del pueblo. ¿Y por qué yo hago énfasis en el tema de tiranía y no dictadura? Porque precisamente, y llego a este punto porque te hablé de que había que reaccionar, de que había que rebelarse, tanto a la imposición de la agenda woke como a todos estos gobiernos. Bueno, porque lamentablemente, nos guste o no, suene feo, volver a una democracia ordenada desde el punto en el que está Venezuela o España significa rebelarse e instalar una dictadura al estilo de Carl Schmitt, al estilo romano, o sea, hay que imponer no cualquier orden, porque lo que estos están tratando, o sea, el caos es el orden en el cual navega la izquierda y el progresismo y todas estas corrientes. Entonces, para instaurar el orden hay que rebelarse y atravesar un periodo. ¿Quieren un ejemplo de fracaso? Yanín Áñez, en Bolivia, derrocan a Evo Morales, la señora le cae de carambola porque le tocaba y ella dice, dentro de un año hay elecciones. ¿Y dónde está ahorita Yanín Áñez? Presa. Porque estos periodos de regeneración, llámalo, si no lo quieres llamar dictadura, llámalo transición predemocrática, no están marcados por un lapso perentorio. Es decir, el que la va a instalar no puede decir dentro de 3 o 5 años convoco elecciones. No. Ese periodo está marcado por el logro de objetivos. En 3 pasos en Venezuela, ¿qué hay que hacer? Restablecer condiciones de seguridad, restablecer índices macro y microeconómicos y reinstaurar la república. Eso es trabajo para 10, con optimismo, para 10 años, porque nada más el punto 1 significa expulsar de Venezuela a Hezbollah, al ELN, a la FARC, a los colectivos, etcétera, etcétera. Y ninguno que sea más o menos inteligente se va a ocurrir decir, bueno, como ya tomé el poder, entonces voy a dar una rueda de prensa esta noche. Señores de Hezbollah y de la FARC, tengan la amabilidad. Tendremos unos aviones dispuestos para vosotros en la rampa 4. Les agradezco que lleguen a partir de tal hora. Los llevaremos a sus países de origen. Habrá pasta seca, café y jugo de naranja. Los esperamos con los brazos abiertos. Gracias por el tiempo que estuvieron acá, pero no. Eso no se hace así. Pero, y ya con esto termino, nuestro error, como el de los españoles, como el de todos los que estamos viendo una amenaza en todo lo que está pasando, es que queremos curar el cáncer con aspirina. ¿Ok? Y no. O sea, por ahí hay un montón de médicos ahorita que hablan de que la quimio y que son una estafa, que las bromas metabólicas y tal. Ok, está bien, no lo descarto, pero si a ti hoy te diagnostican, o a mí, para no ponerte Dios te proteja, si a mí hoy me diagnostican un cáncer, el médico, si es honesto y si quiere salvarme, me dirá, señor Pedroso, usted tiene cáncer, hay que hacerle quimio y radioterapia. Es doloroso, vas a adelgazar, te vas a terminar de quedar calvo, pero vas a vivir. Entonces yo no le puedo decir, no, doctor, mire, no hay una pastillita ahí que yo me pueda tomar. ¿Qué es lo que ha hecho el venezolano? No, pero ¿para qué violencia? Es que son hermanos como nosotros. Hay que no, evitar vale, los baños de hay sangre. que evitarlo. Entonces, toquen sus cacerolas y maten su arrecho. No, pendejo. Por eso, ese personaje que ahorita he descrito como urbanita occidental, no sé, le tendré que buscar un nombre más
pacifista, no porque lo sea, sino porque cree que eso lo hace mejor persona, ese es el peor enemigo que tenemos, incluso peor enemigo que la izquierda, porque la izquierda yo la tengo identificada y sé quiénes son. Esos están supuestamente de nuestro lado, pero son los que nos impiden avanzar. Así es, así es. Pedro, quisiera cerrar la entrevista con una nota más positiva, hablar de futuro. Ahora tienes una gran responsabilidad que es llevar adelante Periodista Hispano, que es la parte de América de Periodista Digital, uno de los medios más importantes de toda Hispanoamérica. Ahora mi columna de opinión la van a poder leer ahí y los miércoles voy a estarle dando caña junto a Pedro a la izquierda, espero en las pantallas de televisión digital de Periodista Digital. ¿Cómo estás con este reto? ¿Qué perspectivas Bueno, hay? pues es muy cuesta arriba porque me toca buscar escritores, anunciantes, de hacer el programa, leer todo lo que recibo, pero a pesar de eso están invitados quienes quieran escribir, como dice este programa en su presentación, siempre por la derecha. O sea, usted puede escribir con la mano izquierda, pero no me vaya a escribir cosas de izquierda, porque sí, porque cada medio decide su línea editorial y no pasa nada. Así es. Así como La Sexta decidió ser progre, pues no, pues Periodista Digital es un medio más que de derecho, un medio conservador, que es una expresión que hay que utilizar más a menudo. Sí, Yo soy con orgullo conservador, además, con orgullo. porque yo en mi viaje de todo venezolano, zurdo estructural, socialista mugroso estructural, creado por la Cuarta República, que creía que el petróleo todo lo arreglaba, yo pasé por ser liberal, hasta que llegaron dos señoras infames como Gloria Álvarez y Antonella Martín, y entonces se apropiaron del nombre del liberalismo, y entonces dije, mira, para ser como ustedes, mejor me corro más a la derecha. Y si de algo estoy orgulloso yo de decir todos los días es que a mi derecha el abismo, ¿ok? O sea, yo parado y en el borde de mi derecha el abismo. De donde yo estoy para allá no hay más nada. El Periodista Hispano es un medio así. Nos pueden leer en america.periodistadigital.com. Periodista Digital es un medio nacido digital con más de 20 años de trayectoria, pero no es como El País o ABC, que eran periódicos que tuvieron que convertirse en digitales. No, Periodista Digital nace como medio digital, tiene un canal de YouTube muy potente, ¿verdad? Que es Periodista Hispano. Ahí acabo de subir el vídeo del programa del miércoles pasado. Y nada, el que quiera escribir me escribe a pedrosa.phispano@gmail.com. También los invito a mi canal de YouTube, donde soy un poco menos decente de lo que he sido en la entrevista, aunque se me escaparon algunos tacos, pero ahí sí hablo como si estuviésemos en la sala de mi casa o de la tuya, y entonces he hecho un cuento. Y nada, pues buscando anunciantes, buscando escritores, tratando de darle contenido a eso, pero esperemos que salga adelante esto. Así vamos a procurar, y de algo me voy a encargar y lo hago el compromiso públicamente, hacer el compromiso contigo de poner todo de mi parte para que eche adelante, porque son necesarios los medios que sin ninguna vergüenza tengan esta línea editorial, porque ya bastante nos han acallado, bastante nos han querido silenciar y llegó el momento de decir basta, aquí llegamos y no nos vamos a ninguna parte, plantarnos aquí. En la caja de información, para los que estén viendo esto en televisión digital, van a encontrar cómo contactar a Pedro, el enlace a Polemos, que es la consultoría de Pedro. Eso sí lo quiero decir también, o sea, yo llevo adelante desde hace un tiempo, sin mucho éxito, pero con mucha determinación, Polemos Academy. Polemos Academy pretende ser un espacio para dictar cursos cortos para entender grandes problemas. Okay. ¿Ok? Estoy tratando de juntarme con gente que se nos parezca para ver si podemos promoverlo. Cuando digo con poco éxito es porque esto es un emprendimiento que costó primero la página web, después costó el campus virtual, después costó conseguir 4, 5, 6 personas que pusiesen su talento a disposición. Además, tengo un convenio firmado con una universidad aquí en España. Entonces, si tú haces un curso de Polemos Academy, yo, además de darte el certificado avalado por esta universidad en España, te doy un código promocional para que puedas estudiar un máster en esa universidad con descuento. Wow. Y un descuento importante. Pero estoy
atrapado en el problema del marketing digital, porque el que diga que las redes sociales vinieron a democratizar la comunicación vive en Disneylandia y está viendo unicornios orinando escarcha. El marketing digital se paga. Sí. Google cobra, Twitter cobra, Facebook e Instagram cobra. Crear una pieza publicitaria de calidad cuesta. Sí. Y entonces es un proyecto que he llevado el galleguito solo adelante, pero de lo que sí les puedo asegurar es que como buen galleguito y caraqueño, pues estoy determinado a sacar eso adelante y bueno, aprovecho la oportunidad para, o sea, pueden entrar en www, como prefieran decir, .polemospolitic.com, ahí van a conseguir un enlace, un link que es formación online y ahí van a conseguir los cursos que tenemos dispuestos hasta ahora. Así es, van a encontrar ese enlace, el enlace de nosotros de periodista digital pero americano, y bueno, todos los datos para que cualquier duda pues la puedan aclarar directamente con Pedro en caso de que, no sé, tengan a bien hacer alguna consulta o ya contratarlo para temas de consultoría personal. Pedro, 1.000.000 de gracias, honradísima que hayas estado acá, de verdad que sí. Muchísimas gracias y me conmovió que te acordase de mi papá empezando la entrevista. Fue un gran referente en uno de esos momentos antipáticos donde esta gente lo pone a uno a pelearse con su propio país. Unos cuentos bellísimos porque siempre estoy atenta y tu papá creo que hasta el último momento fue un gran enamorado de Venezuela y eso me conmueve y me invitó a reenamorarme y a entender las estrategias que hace esta gente porque hasta lo ponen a uno a pelearse con el sitio en el que uno nació. Así que muchísimas gracias, Pedro Pedrosa estuvo con nosotros el día de hoy. Ya saben, me van a ver ahora en Periodista Digital, dándole mucha caña a las feministas que bien mal que se portan y no tienen a nadie que les diga las cosas como son, pero aquí llegué yo para eso. La promesa, como siempre, vernos dentro de 7 días con otro gran invitado donde estaremos conversando las cosas que usted necesita saber y que están ocurriendo en el panorama político. Por lo pronto, como siempre, nos vemos Dios mediante dentro de 7 días. Hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Política en Faldas. El primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.